Me criticaron hasta no más poder y todo porque a mí se me dio por subir un video la semana pasada explicando cómo funcionaba un fondo de pensión voluntaria. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que yo quería investigar dónde se podía guardar nuestro dinero del fondo de emergencias y pues encontré que un fondo de pensión voluntaria pues era la mejor opción porque era muy rentable por los beneficios tributarios y yo dije pues vamos a hacer un ejercicio con todos mis Choco Babies y Dios mío, aquí empieza el caos. No, eso me dijeron, Sofía, baja ya ese video. Sofía, estás desinformando. Te escachaste, Sofía. Este canal cada vez va de mal en peor. Yo no entiendo cómo es que todos queremos un mundo mejor si una persona hace algo y de una vez todos le caen encima. Pero ¿sabes qué? Yo no estaba tan equivocada así como muchos me dijeron, pues no, qué cosa tan grave, porque yo me asesoro con personas que realmente saben del tema. Yo tengo a mi amiga y mi asesora financiera y te la voy a presentar hoy. Ella misma nos va a hacer un ejercicio para que veamos realmente cuánto es la rentabilidad, entender cómo funcionan estos productos financieros, el beneficio tributario y otras cositas más. Así que dejemos las cosas claras de una vez a ver quién realmente era el que estaba equivocado. Si yo o algunos de aquí de los expertos que me comentaron en el video pasado. Chiquis, ¿tienes que te presenta a mi amiga? Soy Claudia Uribe. Bueno, pues ella no solamente es mi amiga, sino es mi asesora financiera que me ha ayudado a hacer toda la gestión de mi patrimonio. Pero ¿cómo te parece, Clau, que me criticaron terrible por haber hecho un ejercicio? Sofi, lo que vamos a hacer es un ejercicio para mostrarle a las personas realmente cuáles son los beneficios que tienen este tipo de soluciones y así salimos de las dudas. Pero yo estaba muy mal. No, tu propósito era explicar el funcionamiento del producto financiero y creo que el propósito se cumplió, pero vamos a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan realmente a quiénes les aplica ese tipo de beneficios. Porque yo no me quedo con esta espinita y vamos a dejar eso claro hoy. Sofi, lo que pasa es que las personas tienen una confusión con el tema de los fondos de pensiones. Entonces, entendamos que existen las administradoras de fondos de pensiones. Estas instituciones administran el dinero de los usuarios, pero ellos tienen dos tipos de vehículos para construir un capital. Un vehículo es el fondo de pensión obligatorio, que es el que el gobierno nos obliga a poner parte de nuestro dinero ahí. Que, Sofi, si el gobierno no obligara a las personas a poner dinero ahí, pues no lo ahorran. No, exactamente. Las administradoras de fondos de pensiones tienen pensión obligatoria y hace muchos años se construyó la alternativa de los fondos voluntarios de pensiones. ¿Podríamos decir los nombres de cuáles son esos fondos? Sí. Para que la gente sepa en dónde sí puede ir a ahorrar de forma voluntaria. Existen Escandia, Colfondos, Protección y Porvenir. Ahora, estas cuatro entidades tienen la posibilidad de que las personas, aparte de que cotizan su pensión obligatoria con ellos, puedan abrir un ahorro voluntario en donde tú pones tu dinero y el dinero está invertido. Está invertido en diferentes portafolios. Venden acciones, ETFs, bonos. Exacto. Incluso hay algunos que tienen Bitcoin. Estos fondos privados de pensión, o sea, administradoras de fondos de pensiones, tienen dos tipos de vehículos: el fondo de pensión obligatoria y el fondo de pensión voluntaria. En el fondo de pensión obligatoria es donde tú cotizas la seguridad social, la parte que se va para tu pensión cuando te vayas a retirar. Ese dinero solamente va a estar disponible cumpliendo con unos requisitos específicos. Solamente te lo van a entregar cuando tú los cumplas y cuando estés en esa edad. El fondo voluntario de pensiones te permite hacer aportes voluntarios, por eso se llaman voluntarios. Ese dinero va a estar disponible, obviamente, si eliges portafolios que sean abiertos. Es decir, que siempre el dinero está disponible porque hay algunos que son cerrados. Tú puedes utilizar estos fondos voluntarios para que te den beneficio tributario o sin beneficio. Es decir, yo puedo utilizarlos con el fin de que me descuenten menos plata de la retención en la fuente. Y aquí te quiero hacer una explicación. Entonces, ¿qué pasa? Beneficio tributario básicamente consiste en que te descuenten menos plata para impuestos. ¿Qué pasa? ¿A qué personas les aplica la retención en la fuente? Es decir, que le descuentan una parte que se va para la DIAN o para el gobierno. A quienes se ganan de 4.730.000 pesos, aquí me faltan unos numeritos, pero bueno, para adelante. Si te ganas menos de ese dinero, no te van a aplicar retención en la fuente, es decir, la retención es 0%, pero de los 4.730.000 en adelante te pueden aplicar desde el 19% hasta el 39%, pero eso depende de muchas variables, no solamente del porcentaje de ingreso. Ya va. Vamos a hacer un ejemplo para explicar
esto. Aquí hay algo importante y es la retención en la fuente. ¿Qué es? Lo que hace es que el gobierno se inventó un sistema para que te vayan haciendo un ahorro de dinero para que cuando vayas a tener que presentar tu declaración de renta el año siguiente y te digan, ay, tienes que pagar 5 millones o 10 millones de pesos o lo que sea de impuesto, pues el gobierno ya te hizo un ahorro. Entonces digamos que te ahorró 2 millones 500 o 4 millones de pesos y tenías que pagar 5. Esta retención de la que tú hablas, ¿cierto? 0, 19, 39 es como un adelanto de dinero que el gobierno se asegura para que uno diga, sí, sí lo va a pagar. Exactamente, para que en el momento en el que te digan, ay, tienes que pagar 5, pues resulta que tú ya tienes 4 que el gobierno te ahorró, entonces solo tienes que pagar 1 millón. Esa es la retención en la fuente y por eso lo hacen. Le aplica para empleados y le aplica a independientes también, pero la manera como se calcula para independientes es diferente. Hoy vamos a ver cómo le aplica a las personas que son empleadas. Para este caso, vamos a tener en cuenta un ejemplo de una persona que se gana 8 millones de pesos. ¿Por qué estoy teniendo en cuenta este nivel de ingresos? Porque es a quienes más les puede afectar la retención en la fuente. Entonces, una persona que se gana menos dinero, porque ese fue el ejercicio que yo hice, si se gana 2 o 3 millones, igual podría invertir en un fondo de pensión voluntaria. Igual puede invertir, sí. Y más adelante te voy a explicar por qué. No en este instante. Igual aplican unos beneficios tributarios para las inversiones, ¿sí? Pero nos vamos por pasos, ¿te parece? Vamos bien. Digamos que tú puedes usar otros beneficios, no necesariamente el fondo voluntario, o no utilizarlos. Si tú utilizas otros beneficios tributarios como pagar prepagada, pues declarar que tienes dependientes económicos o pagas intereses de vivienda, en este caso esta persona muy seguramente no tendrá retención en la fuente, es decir, la retención en la fuente va a ser 0. No va a pagar nada. Nada, porque ya está utilizando otros beneficios que hacen que no pague. Pero digamos que tienes una persona que es soltera, que no tiene dependientes económicos, que no está pagando un crédito hipotecario y que no paga medicina prepagada. Yo. Entonces, en ese caso sí te va a aplicar la retención en la fuente y te van a aplicar el 19%, que es la primera fase aquí. Esto puede ir entre el 19 y el 39%, va a depender de tu nivel de ingresos. Este 19 no se aplica sobre el ingreso, es decir, no se aplica sobre los 8 millones de pesos que la persona se gana, sino que se tiene que aplicar una fórmula. Entonces aquí entramos en una parte ladrilluda, maluca, harta, etcétera, pero que te quiero explicar para que sepas cómo funciona y realmente cuánto podría esta persona pagar. Se gana 8 millones de pesos y esto es algo que se llama, Sofi, depuración. Yo quisiera que la manera en cómo nosotros pagamos impuestos en Colombia fuera más fácil, pero no. Por eso nadie entiende todo eso, claro. ¿Tú quién crees que va a entender eso? Yo sé. Ojalá vean este video. Quiere decir que el ejercicio que yo hice debí haber hecho toda esta depuración para saber realmente cuál es el beneficio tributario. No era tan fácil, simplifiqué algunos pasitos. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se ganan 8 millones de pesos. Paga seguridad social, es decir, salud y pensión, 640,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso después de que paga la seguridad social es de 7,360,000. El gobierno nos da una posibilidad y es que nos podemos descontar hasta el 25% sobre este ingreso, que equivale a 1,840,000 pesos. Nos podemos descontar. Nos da esto una base gravable y esa base gravable son 5,520,000 pesos. Pausa. Pero mira, date cuenta que acá sobre este 1,840,000 pesos es el 25%. Eso es lo que yo quiero que quede claro, lo del beneficio tributario. Pero ojo, ¿aplica sobre qué? No sé. No. Es decir, el gobierno nos permite a nosotros descontar una fracción del ingreso que tenemos para que sobre ese ingreso nosotros no paguemos impuestos. Sí. Entonces ellos nos dicen, mira, te doy el beneficio de que sobre este 25% no te lo vas a descontar, o sea, no vas a pagar impuestos. Entonces esa parte la sacamos. Y como la sacamos, nos da que el nuevo ingreso sobre el cual yo voy a pagar impuestos disminuyó. Ya no voy a pagar sobre 8 millones, sino que pago aquí sobre 5,520,000 pesos. Entonces, fíjate, ya no pago sobre 8, sino que pago sobre este valor, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esto va por niveles. Y te dicen desde el 19 hasta el 39% tú pagas. Es una cosa muy harta porque hay una tabla y esa tabla te dice, ok, vas a aplicar la retención en la fuente de acuerdo a una fórmula. Ay, sí, eso es una mamera. La primera parte para aplicar esa fórmula es que yo debo convertir estos 5,520,000 a algo que se llama VTs y es unidad de valor tributario. Esa unidad de valor tributario para el año 2025 es de 49,799 pesos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a coger estos 5,520,000
y los voy a dividir sobre este valor de 49.799. Eso me da que estos 5 millones equivalen a 110.8 VTs. ¿Será que la gente sí está entendiendo hasta acá? No sé, yo estoy explicando. Ahora bien, ¿qué pasa? Estos 110 yo los voy a ubicar en esa tabla de las que les estoy hablando, pero como yo no los voy a mandar. Yo voy a ponerla por acá para que la gente sepa cuál es. Listo. Por favor. ¿Qué quiere decir eso? Debo aplicar la fórmula que me aparezca ahí. Esa fórmula nos va a dar que la retención en la fuente que esta persona va a pagar de esos 8 millones, va a pagar 149.000 pesos de retención en la fuente. Acuerda, si no utiliza ningún otro beneficio. Eso quiere decir que esos 149 equivalen al 1.86% del ingreso que esa persona tiene. Es que yo pago el 19%, sí pago el 19%, pero el 19% ¿sobre qué? Pues sobre toda esta formulación que hicimos, que a la final termina siendo el 1.86%. Entonces uno dice, bueno, eso no es mucha plata, pero si uno 149.000 pesos los va sumando con el tiempo, eso es bastante platica. Uno dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer para quedarme con ese dinero y que ese dinero trabaje para mí? Cuando hablamos del beneficio tributario de este tipo de inversión, estamos hablando de este es el real beneficio. Claro, entonces yo ¿cómo hago para quedarme con esos 149.000 pesos? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Esos 149 son del gobierno, son de la DIAN, pero yo los puedo utilizar para mí. Te voy a mostrar en este caso cómo puedes quedarte con esos 149. Y aquí voy a hacer un ejercicio un poquito machetero. ¿Y por qué me refiero a un poquito machetero? Porque puede que los cálculos no sean exactos. Lo que quiero es que entiendas el concepto. Ya entendieron, ¿no? Es un machete para poder redondear los números y que podamos seguir entendiendo esto tan complicado. Claro, yo lo hice muy simple y por eso se ofendieron, pero la gente le gusta ver todo esto. Pero chévere entender. Sigue, Clau. Digamos que esta persona que se gana 8 millones de pesos va a hacer un ahorro de 1 millón de pesos. Esto es lo que va para el fondo de pensión voluntaria. Exactamente. Digamos. Ahora, pueden ser 500, puede ser menos plata, sí, pero yo lo voy a hacer con 1 millón de pesos porque ahí es donde realmente yo puedo ver el beneficio. Esta persona va a ahorrar e invertir 1 millón de pesos, ¿vale? De ese 1 millón de pesos, 149.000 no son de esa persona, son de la DIAN, del gobierno, ese es el impuesto. Y 851.000 pesos son tuyos de ese 1 millón de pesos. ¿Cómo hago yo para quedarme con esos 149? Los puedo poner en un fondo voluntario de pensiones, los vas a invertir. Resulta que ese dinero que está invertido, digamos que te va a generar un rendimiento del 10% en el año, porque ahora la gente dice, ay, mensual. No, uy, no. ¿Tú podrías decirnos unos promedios de cuánto están los fondos de pensión voluntaria para que la gente se haga una idea de cuánta es la rentabilidad? Yo sé que depende de los portafolios, pero para que se hagan una ideita y después vayan a investiguen. Depende de cómo construyas, porque tú puedes hacer toda una cartera de inversiones en un fondo voluntario. Si tú eliges portafolios muy conservadores, en este momento te pueden estar dando aproximadamente un 10% en este momento. El conservador. El conservador. Los que tienen un perfil moderado o un perfil más agresivo te pueden dar muchísimo más. El 18, el 20, el 30, el 40%, pero acuérdate que esto es variable y depende del momento del mercado. No es garantizado. Exactamente. Esto es importante dejarlo claro, pero aquí vamos a trabajar con algo que es conservador. En este momento puede estar dando el 10%, eso puede bajar, hay que aprovechar en este momento. Entonces, lo dijo la asesora. Tú invertiste este 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos te va a dar unos rendimientos y estos rendimientos, digamos que son del 10%, quiere decir que te dio 100.000 pesos. En el año. En el año. ¿Qué beneficio tienes tú? Te estás quedando con esos rendimientos y aparte de eso te estás quedando con estos 149.000 pesos que no eran tuyos, pero tú estás trabajando con ellos. En realidad tú te estarías quedando con 249.000 pesos. Esa es mi ganancia sumada, el beneficio tributario, por decirlo así, más la rentabilidad del fondo en el que yo estoy. Claro, entonces si yo hago el cálculo, machetero vuelvo a decirlo, ¿cuánto estaría yo ganando con ese 1 millón de pesos? Si yo hago el cálculo machetero me daría más o menos un 24.9%, porque yo me estoy quedando con los 100.000 pesos de rendimiento, más el dinero que no es mío, que es de la DIAN. O sea que se parece al ejercicio que yo hice. Exactamente. Esto tiene aparte un beneficio fantástico. Vamos a decir, Sofi, por ejemplo, en mi caso, yo estoy topeada. ¿Qué es topeada? Que yo uso muchos beneficios tributarios, entonces yo no puedo utilizar el fondo voluntario de pensiones para esto, para quedarme con parte de la retención en la fuente porque estoy topeada. O sea, a mí ya no me hace cosquillas en este tipo de ejercicios. Si tú metes tu dinero en un fondo de pensión voluntaria, pues no te aplica este beneficio. No me aplica este ejercicio, no. Pero ¿cuál sí me aplica? Que este es el que yo utilizo. Que es el que queremos saber, entonces. Exacto. Aparte de que tú puedes tener un beneficio para que te descuenten menos retención cada mes utilizando este tipo de vehículos,
vehículos, tú lo puedes utilizar también para que cuando haces inversiones hagas una gestión tributaria y pagues menos impuestos y utilices el dinero de los impuestos que trabajen para ti. ¿Qué pasa? Cuando uno invierte dinero, uno siempre tiene que pagar impuestos. Siempre. Y esos impuestos se pagan sobre los rendimientos que tú ganas. No sobre el capital. El capital ya pagó impuestos. Pagas retención en la fuente sobre los rendimientos. ¿De qué depende el porcentaje de retención? Del vehículo que elijas. Producto financiero. Del producto financiero que elijas. Okay. La mayoría nos descuentan el 7% sobre los rendimientos. Hay otros que descuentan menos plata y hay otros que no descuentan. ¿A qué voy con esto? ¿Te acuerdas que nos ganamos 100,000 pesos, cierto? Estos 100,000 pesos de rendimientos. Sí. Supongamos que yo no estoy utilizando el beneficio, yo no me voy a quedar con estos 149,000 pesos porque a mí no me aplica ese beneficio. Pero yo sí invertí el dinero y me gané 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, hay una parte que es mía y otra parte que es de la DIAN, porque acuérdate que siempre tenemos que pagar impuestos. De la DIAN es el 7%, es decir, 7,000 pesos. Y míos, de esos 100,000 pesos, son el 93%, es decir, 93,000. Como yo tengo un beneficio tributario cuando invierto en estos fondos, no me hacen ni cosquillas en la retención en la fuente mensual. Me aplica cuando yo voy a utilizar el dinero. Entonces, digamos que yo voy a hacer un retiro del fondo, yo no puse beneficios tributarios de los que te expliqué antes, sino que simplemente utilicé como vehículo de inversión y ya. Espérate, es que me dijeron, yo dije que este dinero estaba disponible cuando uno quiera hacer retiros, cuando uno quiera. Pero mucha gente dijo que no, que solamente tenía que pasar como 10 años o que tenía que para pensión o, perdón, para estudio. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Como si fuera la pensión de uno. Ah, bien, entonces aclárenos eso, pues. ¿Qué pasa? Si tú haces el ejercicio como te lo mostré aquí, estás utilizando el fondo voluntario como un vehículo que te dé beneficio tributario cada mes en tu salario. Ahí sí, el dinero tiene que cumplir unas condiciones para que tú te quedes con esos 149,000 pesos. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera es, si tú utilizas el dinero para comprar vivienda, cumple requisitos de pensión, es decir, ya tienes todas las condiciones para pensionar. Y la tercera es que ese dinero esté invertido durante 10 años. Ahí te vas a quedar siempre con estos 149,000 pesos. Que cualquiera de las opciones es muy buena, porque es que ahí es donde está el problema. Si estás utilizando este vehículo con beneficio tributario, pensando en el corto plazo, pues no te aplica. Pero en mi caso, a mí no me hace ni cosquillas ese beneficio. Yo lo utilizo como vehículo de inversión. ¿Cómo le saco provecho? Pero a pesar de que yo lo saqué antes de 10 años, igual tengo beneficio. Durante ese tiempo tú estás trabajando con esos 149,000 que no son tuyos y estás generando rendimientos. Entonces tú lo dejaste un año. Esos 149,000 no eran tuyos y esos 149 generaron rendimientos. Los utilizaste antes, bebé, le tienes que devolver los 149,000 a la DIAN, pero los rendimientos son tuyos. Eso se convierte como en lo que llaman el interés compuesto. Sí, pero esto tiene muchos asteriscos, ¿no? Pero fíjate en algo. Esos 149,000 que dejaste durante un año no eran tuyos y esos 149 te generaron rendimientos. Es que los sacaste al año. Bueno, devuélveselos a la DIAN, pero tú te quedas con los rendimientos que esos 149,000 generaron. ¿Ves? Vuelvo al otro ejemplo. Entonces, en mi caso, yo no los utilizo en esta estructura, sino que yo los utilizo normal. Yo lo utilizo como un vehículo de inversión tradicional. Yo pongo mi dinero ahí. Entonces, digamos que yo invertí este $1,000,000. Ese $1,000,000 me generó unos rendimientos, que son 100,000. Tengo que pagar impuestos sobre esos rendimientos. Equivale al 7%. Son 7,000. Míos son 93,000 de esos 100,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Digamos que yo voy a retirar el dinero. Cuando yo lo voy a retirar, yo voy a retirar estos 100,000 pesos. ¿Cuánto dinero tengo yo invertido en mi contrato del fondo voluntario? O sea, ¿cuánto es el capital completo? Yo tengo el $1,000,000 que tengo acá más los 100,000. En total tengo 1,100,000 pesos. De ese 1,100,000, ¿cuánto es mi capital y cuántos son mis rendimientos? 1,000,000 es mi capital, que equivale al 91% de este dinero. Y 100,000 equivalen a rendimientos, que son el 9% de ese 1,100,000. Cuando yo voy a retirar estos 100,000 pesos, yo en realidad estoy retirando de estos 100,000, 91% de esos 100,000 es capital. 91,000 pesos son míos. Y el 9% son los rendimientos que yo generé. Quiere decir que yo solamente de rendimientos de los 100,000 estoy retirando 9,000 pesos. ¿Cuánto realmente voy a pagar yo de retención en la fuente? El 7% sobre estos 9,000 pesos. ¿Cuánto pago de retención en la fuente? 630 pesos. No 7,000, que era lo que te estaba diciendo acá. Acuérdate, la retención en la fuente sobre rendimientos es el 7%.
en realidad deberían ser 7.000 pesos. Pero la forma en cómo está estructurado este vehículo de inversión hace que yo no pague 7.000 pesos a la hora de retirar el dinero de impuestos, sino que pago 630 pesos. Eso es una diferencia enorme porque quiere decir que tú estarías en realidad ahorrándote 6.670 pesos en ese retiro, que es un dinero con el que vas a seguir trabajando y generando interés compuesto. Y cuando uno hace estos ejercicios con estos valores que son pequeños, pues uno dice, ay, Claudia, no es nada. No es nada. Ay, mi amor, suma eso con el tiempo, porque estos 6.670 pesos no son tuyos, son del gobierno, pero tú vas a seguir trabajando con ellos y generando interés compuesto. Y supongo que no son 6.670, sino que son 6.670.000 o que son 66.700.000. Entonces ahí la cosa se vuelve muchísimo más interesante. Yo utilizo este tipo de vehículos por ese beneficio. Además, puedo construir portafolios de inversión muy interesantes que me permiten exponerme a activos como los que ya mencionamos: acciones, ETFs, bonos. Sabemos que pues no hay ningún beneficio tributario y cuando vayamos a retirar nuestro dinero pues nos toca pagar lo de ley, ¿cierto? Son vehículos diferentes, Sofi. Okay. Yo soy una persona que opina que uno debe incluir dentro de la construcción de su patrimonio estos vehículos, tanto brokers como este tipo de alternativas, porque cumplen con funciones diferentes. Y otra cosa es, cuando tú inviertes a través de un broker, tú no tienes ni acompañamiento, tú tomas tus decisiones solo o sola, y eso implica que quien asume los riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgo de contraparte, riesgo de crédito, esos riesgos tú como inversionista los tienes que analizar solos y asumirlos. Cuando uno invierte en este tipo de vehículos, hay un equipo profesional que está revisando todo eso. Cuando ellos construyen estos portafolios, ellos ya revisaron riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de contraparte. Y por eso estos fondos cobran una comisión. Que todos cobran comisión, o sea, los ETFs también. Lo sabemos, pero el de los fondos de estos son más altos. Son más altos, es una realidad. Lo que uno tiene que mirar es, ¿a ti te interesa o te importa cuál es el costo de administración o cuánto es lo que te queda al final? Uno muchas veces se está quejando, ay, es que los costos de administración son muy altos, no sé qué. Pues mira, si tú eres una persona que es hiperjuiciosa, que entiende cuáles son todos los riesgos que implica invertir en el mercado de valores y estás dispuesto a asumirlos por completo y no quieres buscar una alternativa como estas que te da otro tipo de beneficios, pues listo, te quedas solo en el broker. Pero yo te recomiendo que pienses en hacer una mezcla que te permita estar también tranquilo porque tienes un equipo detrás que te está ayudando a construir esto. Mire, pero eso va a tocar como con plastilina porque yo estoy más segura que muchos no entendieron esto. Yo sí. O sea, debo confesar que es un tema ladrilludo y no es chévere. Yo llevo muchos años en el sector financiero, entonces por eso lo entiendo. O sea, aquí tenemos una experta en hacer las cosas No ve sencillas. cómo me criticaron por hacer tan sencillo esto, pero bueno. Sí, pero es complejo. De verdad que uno tiene que entender y saber para poder interiorizarlo y sí. Por eso no entendemos porque no hay bases, conceptos, retención en la mente para poder decir, entonces que nos toca ponernos a estudiar más, ¿cierto? Sí. Yo quiero que tú nos expliques en una próxima clase, porque esto fue casi una clase, lo de la pensión en dólares. Mucha gente quiere entender cómo es que yo lo estoy haciendo. Sí, lo que pasa es que hay muchos vehículos de inversión, Sofi. Sí, tú me los tienes que contar ahorita, todos los que hay, porque yo también juraba que solamente estaban acciones y ETFs y criptomonedas, pero tú conoces un montón. Sí, entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de vehículos de inversión y entonces tenemos un mito, porque entonces hoy todo el mundo quiere invertir en la bolsa de valores. En el S&P 500. Sí, y quiere invertir en ETFs, que eso no está mal, pero es que tú puedes invertir en este tipo de opciones, en alternativas que sean más tranquilas para ti y que no tengas que estar todo el tiempo pendiente de las pantallas y tú solo asumiendo los riesgos. No te estoy diciendo que no inviertas en esas opciones. Lo que pasa es que quiero que te enteres de cómo funcionan para que sepas si le hacen sentido o no a tu plan financiero y de inversiones. Maravilloso. Gracias, Clau, por enseñarnos. Quienes quieran seguir entendiendo más estos temas tan complicados, mi asesora tiene redes sociales, le encanta hacer videos. De hecho, ella me ha enseñado un montón sobre ese tema. Entonces, me pueden seguir en redes sociales como @soyClaudiaUribe. Y como yo sé, Sofi, que la verdad es que la mayoría de personas no va a entender esta vaina. No sí, yo lo sé. No pasa nada, no pasa nada. Quiero hacerle un regalo a la comunidad de Alternativa Inversión. A los chiquistrisquis. A los chiquistrisquis.
gratis. Y tengo un equipo de 52 coaches financieros. Entonces les vamos a dar la oportunidad de que apliquen a una sesión de asesoría gratuita de 30 minutos con ellos para que quien esté interesado en revisar este tema con detalle lo pueda hacer con alguien en el tú a tú. Sí, porque es que eso así todo virtual, yo sé que hay preguntas, dudas, entonces en la descripción vamos a dejar un link para que agenden esa asesoría totalmente gratis y esperamos verte por acá muy pronto porque hay muchos temas que necesitamos aclarar y para que no me vuelvan a regañar, pero imagínate, no, todos nos podemos equivocar. Amor. Gracias por habernos ayudado a reducir los índices de ignorancia financiera, aunque sea un poquitico. Me encanta, me encanta. ¡Chao!